8:12 de la mañana, ayer en la legislatura provincial, se presentó la ministra de Seguridad, Mercedes Ruz, y fue de alguna manera interpelada. No fue una interpelación, hay que aclararlo, formal, sino que se presentó en comisiones, en la Comisión Bicameral de Seguridad, y allí pudo hablar con diputados y senadores en torno a las dudas que ellos tenían sobre la situación que se vive en Mendoza en materia de seguridad. La ministra dijo lo suyo, defendió su gestión, y los legisladores, sobre todo los de la oposición y principalmente desde el peronismo, se le cuestionaron algunos aspectos, ¿no? Me parece que están vinculados al tema de cuáles son los indicadores que tiene para medir la inseguridad. Porque Mendoza ha aparecido a nivel nacional, el Ministerio de Bullrich ha dado a conocer que Mendoza aparece tercera en algunos ítems, como por ejemplo los robos, ¿no? Pero en otros no parece estar tan mal Mendoza como en otros años. Sin embargo, hay muchas dudas de parte del peronismo y por eso le preguntamos al senador provincial Félix González cuáles son esas dudas y qué le pidieron a la ministra. Buen día, ¿cómo le va, González? Hola, ¿cómo está, Conte? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó en la comisión? Mira, creo que fue positivo que fuera la ministra. Lo que yo le planteé es que lo que está mal es que vaya más de un año después de haber asumido. La bicameral de seguridad debería ser una instancia en la cual se diseñan y se trabaja sobre políticas de Estado, porque es una comisión que la lidera la oposición justamente porque fue parte de un diseño institucional que buscaba que no se politizara y se polemizara innecesariamente en materia de seguridad justamente, y que lo corriéramos por lo menos ese tema de este debate, digamos, de esta estandapización, digamos, que tiene la política hoy, de que yo digo una cosa, el otro dice otra y así seguimos, digamos. Y creo que esa oportunidad se pierde, una oportunidad valiosa que se termina perdiendo porque no se ayuda al diseño de indicadores que sean fiables y básicamente que sean validados por el conjunto. Entonces, bueno, la ministra explicó, por ejemplo, que nosotros no nos podemos comparar con el resto del país porque el resto del país no hace la carga en tiempo y forma de los delitos, entonces que hay un reclamo de Bullrich en ese sentido a las otras provincias, entonces sería que estamos terceros por buenos alumnos, digamos, según su lógica. Pero resulta que le mostramos el dato, y no, por lo menos ahí no me lo rebatió, es que en el año 2023 el Ministerio de Seguridad, al inicio del 2024, cuando hace esos anuncios, digamos, donde dice qué pasó con la tasa de homicidios, etcétera, anunció que había habido 61 homicidios dolosos, digamos, en la provincia. Resulta que después, en el informe del año siguiente, reconoció que en el año 2023 habían habido 66 homicidios, o sea, había una diferencia casi del 10% en la tasa que estaban contando. A esto, ¿qué le sumamos? Que en febrero, a través de un concejal nuestro que está en un observatorio que estamos trabajando sobre este tema, hace una presentación por ticket al Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio Público Fiscal le informa que hay 53 homicidios durante el año 2023. Hay de más y de menos. Exactamente, entonces voy a decir, bueno, quiere decir que en el 2023 había 53 y no había 66. Bueno, pero en el 2024 hubo 71, entonces la tasa de crecimiento sería mucho mayor. Entonces es un disparate, digamos. No nos ponemos de acuerdo ni si quieren contar los muertos entre nosotros. Ahí ya no tiene nada que ver las otras jurisdicciones. Entonces lo que decimos es, en esa tasa, que es la tasa más evidente, digamos, no estamos contando bandadas de pájaros, digamos, son casos de muerte, por lo tanto son absolutamente verificables. Si estas divergencias surgen y se revolean datos así como estamos hablando, ¿cómo evalúo yo una política? ¿Cuál es el sentido de tirar un número? Es decir, ¿es efectiva la política que estoy desarrollando o no? Digamos, si no sirve para eso, en realidad después el número forma parte de una cadena de tweets nada más, o sea, unos a favor y otros en contra, pero no resolvemos los temas de fondo para evaluar si las políticas que estamos aplicando son efectivas o no. Como eso, bueno, otros casos, el tema de la videovigilancia. La ministra explica que tiene 9 convenios y dice, hemos agregado 20 cámaras a partir de ese nuevo convenio. Mendoza debe tener más de 3.200 cámaras entre provinciales y municipales. La verdad que, digo, bueno, hay que revisar esa política porque probablemente está mal enfocada. A lo mejor hay que meter más incentivos para que los privados pongan sus cámaras a disposición de las cámaras públicas. 20 cámaras son las que dijo que han sumado. De 9 operativos, de 9 convenios, 20 cámaras. Tal vez hay un error en el dato, no tengo idea, porque la verdad que fue escuchar, ver pasar diapos y digamos, y a partir de ahí tratar de dialogar.
Sí. Entonces la ministra está convencida que tiene una muy buena articulación con los municipios. Para mí no es así, digamos, porque nosotros cometimos, yo creo que un error cuando se sancionó la ley de ministerios, apenas asume Cornejo en esta segunda etapa, se votó la eliminación de todo lo que eran los foros vecinales, los consejos de seguridad departamentales, toda esa estructura, o sea, andamiaje que debía ser revisado y mejorado seguramente, pero que permitía un diálogo institucional con la comunidad, claro, sí, en el territorio. Entonces, la ministra plantea, nosotros tenemos diálogo, vamos, no hace falta que la seguridad esté mediada por ninguna organización intermedia, por nadie. Entonces quiere decir que si cualquier vecino de cualquier lado ahora llama al Ministerio de Seguridad y pide una reunión, cae todo el staff del Ministerio de Seguridad a explicarle la política de seguridad. La verdad que lo veo bastante improbable eso. Claro, Entonces, lo raro de esto, senador, es que sí, la estructura para manejar los foros y consejos vecinales sigue intacta, es decir, los funcionarios siguen, no los eliminaron, los directores, los coordinadores, todos. Eso no me extraña, si hay una tendencia natural, digamos, a quedarse, de la burocracia a quedarte, digamos, ya básicamente, entonces a reciclarte. Ahora, pero el planteo mío es, hay una confusión, o sea, una cosa es ir al territorio cuando hay un incendio, cuando se produjo una muerte, cuando se produjo una seguidilla de robos, voy y explico la política, y otra cosa es que eso forme parte de una planificación permanente. Entonces, si hay un diálogo con las entidades intermedias, si las entidades intermedias conocen qué se está haciendo, si se articula con el municipio para ver qué pasa con el tema de lo que se denomina las condiciones de seguridad urbana, o sea, qué pasa con los lotes baldíos, qué pasa con claro, estas cosas, entonces uno puede mejorar la... No, y en esas reuniones previas, lo que yo recuerdo de aquellas épocas en donde funcionó muy bien, es que los vecinos también avisaban dónde vivían los chorros. Y eso era muy bueno, porque lo hacían con un anonimato, en un ámbito institucionalizado, se actuaba con minuciosidad y por lo tanto se tenía información para que el hecho no se produjera. Entonces el funcionario después no tenía que ir al velorio, tenía elementos para prevenir el delito, ¿no? Claro. Bueno, esta discusión, que para mí eso forma parte de una política de Estado, esa articulación con la sociedad organizada en sus distintos niveles, ella sostiene que no hace falta esa mediación y que hay una presencia, que ellos están yendo. Entonces dice, hicimos 22 reuniones el mes, 22 reuniones y 5 por semana. La verdad que no sé qué quiere decir ese número, pero 22 reuniones en 18 departamentos no es un número así como diciendo cuánta gente se va a haber enterado del plan que tenemos. Entonces la discusión es, no hay un plan de seguridad, no hay una política de Estado en la provincia, eso está claro. Hay una profunda desarticulación, más allá de las fuerzas políticas, con lo territorial, eso es esa es mi percepción por lo menos. Y entonces en la relación con los municipios, dice, tenemos muy buen diálogo. Yo lo que le dije, mire, a mí me parece que al revés. O sea, ustedes, fue el intendente capital, se sacó una foto en Buenos Aires con la ministra Bullrich, dijo que iba a traer las taser, todo un operativo mediático, digamos, porque si no tengo una política de seguridad articulada seriamente, que me voy a ir a pedirle autorización para armarme. Vinieron, tuvieron que sacar una ley medio de urgencia para mí, de ver cómo ordenaban esta relación, o sea, una ley casi para que el intendente capital pueda poner su taser en la capital. Mandan a la Cámara de Diputados hasta ahora el proyecto donde se regula una especie de articulación de los municipios, se modifica la ley 1079 para definir las políticas municipales. Y voy a decir, ¿para qué? Para darle las taser a las 30 taser que quiere comprar en Capital Suárez. La verdad que es absurdo. O sea, ¿por qué? Porque mi planteo cuál es, primero, los policías están mal pagos, porque hay dificultades en todo el sector público, digamos, con los salarios. ¿Hola? Sí, estoy escuchando atentamente, senador. Bueno, los policías están mal pagos, los municipales están peor pagos, los vigilantes privados en muchos casos están precarizados y están autorizados ahora a utilizar taser. Entonces lo que yo digo, están sembrando la división Palermo. O sea, acá puede andar cualquiera con un arma, digamos, con una capacitación breve. ¿Y eso cómo se enmarca en esa política de articulación que supuestamente hay? Yo la verdad que no la veo. A ver, insisto, hay un juego en este modelo de estandapización de la política, digamos, donde todos son... bravucones, básicamente, sí, ¿no? Exacto, todo es Twitter, todo es un reel. Una pelea, claro, un ring, digamos, parece que lo que garpa es eso y todo lo demás. Hay espacios
que tendrían que estar preservados, digamos, para tener una política, un análisis político más profundo. No, porque aparte el papelón, yo le agrego algo, senador, el papelón lo pasan todos, es decir, nadie se salva. A ver, usted está diciendo, había mecanismos de política de Estado para charlar para adentro, digámoslo, todas estas cuestiones, y no que usted tenga que ver cómo salir más fuerte en un lado o en otro, en un reel, en un Twitter, y acordar cosas básicas. Es decir, por ejemplo, usted le podría haber dicho en un mecanismo de política de Estado, la bicameral, si hubieran ido antes, miren, tienen una disonancia en las estadísticas, la del Ministerio Público, la de ustedes, y también hay un observatorio de la seguridad dentro del Ministerio que no sé qué datos tiene, no sé si tienen una página pública o algo, pero... la cuestión es esta, no existe y desconocen y desconfían de los ámbitos de diálogo interno y todo lo vuelven parte de una campaña. Ustedes, ellos, se vuelve una campaña política, ¿no? Pero comparto, no siento que es totalmente improducente, digamos, o sea, que inconducente, perdón. Toda esta discusión termina deviniendo en nada porque... lo que tendríamos que estar cuestionando es la efectividad de determinadas políticas a la luz de indicadores que estén validados por el conjunto. Claro. Ahora, si viene el Ministerio de Seguridad y me dice, yo incauté tanta droga, pero cuando digo, bueno, pero ¿cuánto es el mercado, de cuánto es el consumo para saber si es efectiva esta política que estamos haciendo? Ya no, eso pregúntenselo al Ministerio de Seguridad. Esa cosa de cortar la realidad a partir de bifes entre los municipios, sin recuperar, entre los ministerios, sin recuperar esa visión de conjunto para entender que lo que está atrás es la vida de las personas y sus problemas, y que los ministerios se pueden enfocar como quieran, pero que después el resultado que hay que buscar es el beneficio integral, digamos. No ¿qué sentido tiene decir cuánta droga decomisé si no sé cuánta es la que se consume? Yo tengo una estimación en el caso de la cocaína que nosotros no debemos decomisar ni siquiera el 10% de lo que se mueve en el mercado local. Es fuerte ese dato, senador. Y que es a la conclusión que uno llega analizando datos. Ojalá pudieran rebatírmelo, quiere decir que lo están estudiando, que por lo menos están intentando saber de cuánto es el mercado. Si no, es seguir revoleando números y decir, desbaratamos un kiosquito, hicimos esto otro, y capaz que no estás resolviendo nada con eso, digamos. Y se actúa sobre la oferta y no sobre la demanda, porque la gente por ahí necesita atención mental para no tener que consumir. Claro. Y en prevención, y aflojarle un poco a esos operativos Onda Sheriff, donde digo, bueno, otra cosa, yo leí una diapo, a lo mejor me equivoqué, decía 33 mega operativos, 100 armas decomisadas. Eso da 3 armas por operativo, me pareció bastante pobre, digamos, armar manso show para tener esos resultados. Entonces, vuelvo a lo mismo, se necesita construir mejores indicadores inteligentes y ponernos de acuerdo sobre eso, decir, bueno, estas son las cosas que vamos a monitorear. Si después no se cumplen, hay desfasaje en relación con esto, discutimos, polemizamos, planteamos cuáles son los caminos que creemos. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en armar el termómetro, la verdad que cuándo nos vamos a enterar de dónde volvemos al principio. La fiebre, Volvemos al principio. A mí me deja muy preocupado que el Ministerio Público Fiscal tenga un dato de 53 muertes en 2023 y el Ministerio de Seguridad tenga 66. No sé quiénes murieron, pero me imagino que el desfasaje de muertes, me imagino la vida de sus familiares y todo lo demás, que no estén ni siquiera contabilizados, como que no existieran, como que no pasó, ¿no? ¿Qué hay ahí? Ese dato hay que resolverlo. Esas dos entidades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial se tienen que poner de acuerdo. Nosotros tenemos la información publicada en medios con fuente del Ministerio de Seguridad de la provincia, de una cantidad de homicidios, y después tenemos un informe del Ministerio Público Fiscal que tira este otro número. Obviamente que seguramente si se concilian se van a poner de acuerdo y nos van a decir un número. Ahora, el problema es esa conciliación tendría que ser una dinámica permanente para poder justamente evaluar qué cosa es la que estamos en las qué cosas estamos acertando y en qué cosas nos estamos equivocando, digamos. De lo contrario, insisto, las reuniones como las de ayer son hemos perdido oportunidades, porque no va muy seguido la ministra, más allá que ella dice que está en diálogo permanente. Bueno, la bicameral se constituyó hace el año pasado y recién esta es la primera visita, ya se le está por terminar el mandato a la presidencia de diputados y es la primer visita institucional, y la verdad que creo sinceramente que
que no ha sido productiva justamente por esto, porque nos falta mucho más trabajo y menos show, digamos. Senador González, una cosa más que quería preguntarle ya que lo tengo en línea, y es si ha podido sondear con los intendentes de su partido. Nosotros hablamos con Emir Andraos, con él sí hablamos sobre la ley que autoriza el uso de las taser y que quiere municipalizar las responsabilidades en seguridad, y le pareció un despropósito. También hablamos con otros intendentes, ¿no? Pero en el caso de los intendentes peronistas, ¿qué le han dicho? Yo hablé con Jaque y tengo entendido que habían tenido reuniones, no he hablado con los otros, soy sincero, y no había consenso, por lo menos en la forma en que se estaba planteando. Nadie va a querer agarrar ese problema, digamos, y menos sin trabajar ese recurso. Entonces se han ido a mirar la 1079, que tiene un capítulo de seguridad, pero es de la 1079 del año 34. Claro. O sea, estamos hablando de la época de las carretas. O sea, no. Entonces, querer vincular desde ahí, abrir una puerta para empezar a ¿cómo se llama? A tirar responsabilidades para abajo, lo que sí habría haber es mucho mejor acordado o institucionalizado un plan que involucre a los municipios de la provincia, con roles específicos y todo lo demás, pero eso requiere una planificación integral, ¿no? Sí, una cosa es que el municipio asuma la función y otra que un municipal tenga un arma en la mano, que eso pasa a ser ya una responsabilidad mayúscula, ¿no? Claro, bueno, ahí entra esta discusión que planteaban. No nos parece correcto eso. Pero bueno, veremos cómo avanza ahora. Muy bien, senador, muy agradecidos por su tiempo. No, por favor, a ustedes. Que tenga buen día. El senador Félix González, del Partido Justicialista.